Es el pasado y el presente del Parlamento, los diputados de la primera legislatura y los actuales. Junto a ellos, los presidentes de las Cortes y del Gobierno de Aragón durante los últimos 40 años. Un acto con el que se ha querido homenajear esta parte de la historia de la democracia y todos los que la han hecho posible. Fue el 20 de mayo de 1983 cuando se constituyeron las Cortes de Aragón. El Parlamento Autonómico comenzaba su andadura en la Lonja de Zaragoza. Hoy, 40 años después, la institución recuerda y homenajea a sus diputados, especialmente a los de esa primera legislatura, pero también a los trabajadores que en estos 40 años han pasado por la casa. Rebeca. Ha sido un acto muy emotivo, tanto dentro como fuera del hemiciclo. Hemos visto abrazos y sonrisas porque muchos diputados, presidentes de las Cortes, del Gobierno y trabajadores volvían a reencontrarse aquí en la que durante un tiempo fue su segunda casa. A lo largo de estas 10 legislaturas, 400 parlamentarios han ocupado un escaño. Los más veteranos recordaban aquella manera de hacer política. Decían que se necesitaba mucho diálogo, consensos y pactos para conseguir el Aragón que hoy conocemos. El presidente de las Cortes actual ponía la mirada en el futuro. Decía que se necesita cogobernanza con el Estado, pero también que esta institución se adapte a las necesidades de los ciudadanos de ahora y también a una sociedad cada vez más tecnológica. Ha sido un día de reconocimiento, el que se le ha hecho a los primeros trabajadores y a los 66 diputados que pusieron en marcha las Cortes desde cero. También ha sido el momento de ver cómo ha cambiado el Parlamento en estas 10 legislaturas. Decía su presidente que se ha convertido en un lugar de crítica y control al Gobierno, de debate sobre cómo aprovechar de la mejor manera los servicios públicos y, entre los retos, adelantarse a las necesidades de los ciudadanos y mejorar la cogobernanza. Que nos debe permitir participar en las decisiones fundamentales del Estado del que formamos parte indisoluble. La institución parlamentaria no debe de renunciar a jugar un papel esencial. Mucho ha llovido desde aquel 1983. La presencia de la mujer era escasa. Apenas un 5% de los escaños estaban ocupados por ellas. Hoy son la mitad. Se estaba construyendo algo que no se sabía muy bien cómo iba a ser. Era novedoso, arrancaba el Estado de las Autonomías y bueno, no quiero parafrasear, pero era hacer camino al andar. Más de 30 años pasaron hasta que llegó la primera y hasta ahora única presidenta de las Cortes. En 1983 había 4 grupos parlamentarios, hoy son 8. Pusimos los mimbres esenciales para fortalecer el recientemente nacido Estado autonómico y para que Aragón sentara las bases de lo que hoy es una comunidad fuerte. Unas Cortes por las que han pasado más de 400 diputados.